Hermanitos, tenía en el corazón compartir con los hermanos una palabra que compartimos también allí con la iglesia en Suba hace un tiempo, y el Señor me lo recordaba mientras alabábamos al Señor, recordaba esta palabra. Entonces, si los hermanos me acompañan ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, vamos a leer dos pasajes inicialmente y a meditar un poquito en este pasaje. El primero de ellos está en Lucas 10 y el otro, si los hermanos quieren buscarlo de una vez allí, en Juan capítulo 12. Lucas 10 y Juan 12. Vamos a leer primeramente entonces el de Lucas 10 desde el versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, refiriéndose al Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, en capítulo 12, desde el verso 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Entonces, hermanos, en estos dos pasajes nosotros podemos encontrar una circunstancia en la que el Señor Jesucristo visitaba un lugar. Este lugar que el Señor Jesús visitaba en las dos oportunidades, pues es la aldea de Betania. Amén. Los dos pasajes, tanto el que leímos en Lucas como el que leímos en Juan, se refieren a visitas que el Señor Jesús realizó a esta aldea de Betania. Amén. Y esta aldea de Betania tenía un significado especial para el Señor Jesús, porque el Señor Jesús entraba en esta aldea cuando, como dice allí, iba él de camino. Amén. Betania era una aldea que quedaba muy cerca a Jerusalén. Era una aldea pequeña que quedaba en cercanías de Jerusalén. Y cuando el Señor Jesús visitaba Jerusalén, él no era bien recibido allí. En Jerusalén el Señor Jesús no recibía el aprecio, no era bien recibido, más bien era maltratado, amén, más bien era difamado, más bien era rechazado por el pueblo judío religioso que moraba allí en Jerusalén. Aunque se suponía por todo el propósito y todo lo que Dios había dado al pueblo de Israel, que justamente en Jerusalén, que era la capital de Israel, debería ser donde el Cristo, ese Mesías que había sido esperado por el pueblo de Israel, sería mayormente acogido y recibido, pues ocurría todo lo contrario. Cuando el Señor Jesús estaba allí, querían apedrearlo, rechazaban su mensaje. Amén. De manera que Jerusalén era un lugar, cuando el Señor pasaba por ese lugar, por Jerusalén, era un lugar en el que él tenía dificultades para ser recibido. Amén. Había dureza en el corazón de los hombres, había religiosidad. Entonces, el Señor cuando pasaba por Jerusalén, yo pienso que en realidad tenía una carga fuerte. No era fácil ir a un lugar donde tú sabes que quizás van a querer es más bien apedrearte y desecharte, ¿no? De hecho, en un pasaje se nos dice que el Señor puso su rostro como quien iba para Jerusalén. O sea que eso nos hace ver que el Señor Jesucristo
Cuando iba para Jerusalén, él sabía lo que tenía que enfrentar allí, que no era algo fácil, incluso su rostro reflejaba que lo que él tenía que pasar allí en esta ciudad, en Jerusalén, no era fácil. ¿Amén? No era bien recibido allí, no era un lugar de reposo del Señor. Pero cuando el Señor salía de Jerusalén, entonces pasaba por este lugar que era Betania. Y Betania era un lugar en el cual el Señor Jesús encontraba reposo, en el cual el Señor Jesús encontraba descanso, en el cual el Señor Jesús se sentía acogido. ¿Amén? Era un lugar en el que después de su jornada por Jerusalén, esa jornada difícil, llegaba entonces allí a Betania. Y en Betania él encontraba ese descanso, ese reposo. Era como un refrigerio, como un oasis para el Señor poder llegar allí a esta aldea de Betania. ¿Amén? Porque contrario a lo que pasaba en Jerusalén, en Betania él encontraba algo que le hacía estar tranquilo, algo que le hacía reposar. ¿Amén? Algo que agradaba a su corazón. ¿Amén? Y por eso Betania tiene un lugar especial, era un lugar especial para el Señor Jesús. Y cuando nosotros vemos qué es lo que el Señor encontraba allí en Betania, pues nos damos cuenta que lo que él encontraba era una casa. ¿Amén? Una casa en la cual él era recibido. Una casa en la cual él podría morar. ¿Amén? Y eso nos habla entonces a nosotros hoy. ¿Amén? Porque la palabra ciertamente nos declara que el Señor quiere edificar una casa para sí. Y que esa casa es la iglesia. Amén. Nosotros sabemos que la iglesia tiene diferentes aspectos que debemos comprender bien para entender nuestro relacionamiento para con el Señor. Amén. Uno de esos aspectos, por ejemplo, es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Amén. Nos habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el hecho de que la palabra nos diga que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, pues tiene unas implicaciones determinadas con respecto a nuestra relación de Cristo con su iglesia. Amén. Como Él como nuestra cabeza y nosotros como el cuerpo. También nos habla, por ejemplo, que la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Y eso entonces es otro aspecto de la iglesia. Y nos habla entonces de la intimidad que debe existir entre Cristo y nosotros sus hijos. Amén. Entre esa intimidad, esa relación perfecta de amor que puede haber entre un esposo y una esposa. Entonces Dios nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo, nos muestra la palabra. Entonces es otro relacionamiento. Pero hay un relacionamiento más que nos muestra la palabra y es con respecto a la iglesia como la casa del Señor. Amén. Y ese aspecto de ser la casa del Señor, pues nos habla del señorío del Señor sobre su casa porque es suya. Amén. Nos habla de sus reglas, de sus normas, de sus disposiciones, de cómo Él quiere que sea su casa. Amén. Porque cuando una persona va a diseñar, a construir su casa, Él la diseña y la acomoda conforme a su necesidad y conforme a su placer y a su gusto. Amén. Si lo más importante para Él son las visitas, pues va a poner la sala de un determinado tamaño en un determinado lugar. Amén. Si para Él es importante cocinar, entonces manda que la cocina sea amplia, que tenga tantos espacios, que tenga una vista la cocina. Amén. Y hace su cuarto a su manera. Si le gusta que un cuarto cálido, hará poner chimenea en su cuarto y demás. Así somos nosotros con nuestras casas. Amén. Queremos tener una casa que esté a nuestro acomodo y en el que nosotros nos sentamos cómodos. Asimismo el Señor, entonces como dueño de su casa, Él dispuso su iglesia y Él la dispone como a Él le parece, como Él va a poder encontrar reposo en medio de ella. ¿Amén? Entonces lo que Jesús encontraba en Betania era una casa. Ahora esa casa entonces puede servir como figura de la iglesia. ¿Amén? El Señor quiere estar y morar en medio de su casa, en medio de su iglesia. ¿Amén? Nosotros estamos hoy reunidos acá y no es solamente para buscar nuestro propio placer. No es para buscar solamente nuestra propia comodidad. No es solamente para buscar complacer o llenar nuestra propia necesidad. Amén. El principal propósito de nosotros como hijos de Dios es que el Señor pueda morar en medio de nosotros a plenitud. Amén. Que Él encuentre reposo en medio de nosotros. Así como encontraba reposo en Betania, que cuando Él esté en medio nuestro, Él dice que cuando hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará en medio de él. Amén. Y queremos que cuando Él esté en medio de nosotros, Él se sienta como cuando iba a Betania. Amén. Que no se sienta como cuando pasaba a Jerusalén. Amén. Que sentía más bien rechazo, que sentía oposición, que sentía dureza. Sino más bien que Él se sienta acogido.
que Él encuentre en medio de la reunión de sus hijos, en medio de la congregación de su pueblo, encuentre un lugar en el cual es acogido, Él es recibido, en el cual Él se vuelve el centro, amén, en el cual toda atención está puesta en Él. Y eso es lo que Él encontraba en Betania, amén. Encontraba una casa, y en esa casa Él era acogido, amén. Y en esa casa Él se volvía el centro de atención cuando Él estaba, amén. Y Él sabía que podía llegar allí con confianza, y Él sabía que iba a encontrar una habitación en la cual morar, amén. Y eso somos nosotros, amén. Pero entonces cuando vemos qué había en esa casa en Betania, pues encontramos que había una familia, amén. Habitaba una familia. Es decir, no se refería solamente a la casa de piedra, se refería a las personas que habitaban en esa casa, amén. Y cuando nosotros estudiamos cada una de esas personas que habitaban en esa casa en Betania, nosotros podemos comprender los aspectos que Dios, algunos de los aspectos que Dios quiere también encontrar entonces en medio de su casa espiritual que somos nosotros. Amén. Y que si encontrara el Señor esos aspectos en medio de su iglesia, en medio de su casa, pues seguramente Él se va a sentir igual de acogido o aún mucho más acogido ahora que como se sentía cuando Él pasaba por Betania. Amén. Entonces, cuando nosotros estudiamos qué había en Betania y por qué el Señor se sentía acogido allí, podemos entonces nosotros, como iglesia, poder comprender qué el Señor quizás está esperando ahora de su casa. Amén. ¿Qué quiere encontrar el Señor en su casa? Amén. Entonces, si volvemos, hermanos, a considerar un poquito estos dos pasajes que leímos, para poder entonces estudiar en estas personas que habitaban allí en esta casa de Betania, qué aspectos representan cada uno de ellos, y entonces poder de esa manera comprender los aspectos que el Señor quiere que haya en medio de su iglesia, de su casa, amén, para que Él more en medio nuestro, amén. Entonces, ahí volviendo a Lucas, dice el verso 38, 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, sabemos que esa aldea entonces es Betania, amén. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y de aquí nos llama algo la atención. En este pasaje de Lucas comienza inmediatamente a hablar de una mujer que se llama Marta, amén. Pero fíjense que en el pasaje de Lucas no nos menciona otro personaje que sí nos menciona en el libro de Juan, amén. En esta ocasión, en el que el Señor Jesús pasó por Betania, solo se menciona de Marta y se menciona de María. Pero no se menciona de alguien más que sí se menciona en Juan y que también moraba en esa casa, amén. Y esa otra persona que moraba allí era Lázaro, amén. Por Juan nos damos cuenta que además de Marta y de María, en esa casa también moraba Lázaro. Sin embargo, en esta primera mención, en esta primera visita a Betania, el Señor por el Espíritu hizo que Lázaro no fuese mencionado, amén. Y hay una razón por la cual Lázaro no debe ser mencionado todavía, amén. Porque cuando vamos allí a Juan, entonces volviendo ahí, haciendo un paralelo entre estos dos pasajes, cuando vamos a Juan en el capítulo 14, en el capítulo 12, perdón, vemos en el verso 1 del capítulo 12 que leímos, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Entonces fíjate que ahora, en el otro no se mencionaba, pero ahora casi que es un referente, amén. Donde estaba Lázaro. Betania era reconocido como el lugar donde estaba Lázaro. Ahora, ¿por qué era reconocido por ser el lugar donde estaba Lázaro? No por Lázaro mismo, sino por algo que había acontecido con Lázaro. Amén. Y entonces dice, donde estaba Lázaro, ¿quién? El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Amén. Entonces Lázaro nos representa el primer aspecto que el Señor quiere encontrar en medio de su casa. Y el primer aspecto que el Señor quiere encontrar en medio nuestro es la vida de resurrección. Amén. Amén. En el primer pasaje ni siquiera se menciona a Lázaro. Y no podía ser mencionada Lázaro porque Lázaro no había todavía pasado por la resurrección. El que había estado muerto, eso se refiere a ese pasaje allá de Lucas, y a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Amén. Entonces, el primer aspecto, Lázaro, representa el aspecto de la vida del Señor en medio nuestro. Amén. ¿Por qué es importante que en medio nuestro esté el aspecto de la vida de Dios? Amén. Ustedes conocen la historia de Lázaro, no vamos a leerla toda,
pero en el pasaje anterior nos cuenta la palabra cómo Lázaro tuvo que ser resucitado de entre los muertos. Amén. Él murió y fue puesto en una tumba y una piedra fue puesta encima de él. Y el Señor Jesús entonces llegó 4 días después de que Lázaro hubiese muerto. Amén. Y entonces pidió a los hombres que removieran esa piedra. Y habiendo sido removida esa piedra, entonces el Señor Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Amén. Esa fue la obra de resurrección que hizo el Señor con Lázaro. Entonces nos damos cuenta que el Señor hizo algo en Lázaro. Pero lo que hizo con Lázaro, de una manera, digamos, visible, es la misma realidad que nosotros tenemos ahora en nuestra vida. Amén. Lo que el Señor quiso mostrar con Lázaro es verdaderamente la condición que Él encuentra en cada uno de nosotros cuando Él viene a nuestra vida, cuando Él se acerca a nosotros. Amén. La palabra nos revela que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Así como Lázaro estaba muerto y atrapado en esa tumba con una piedra encima, nosotros para Dios estábamos en una condición de mortandad, de muerte. Amén. Todos nosotros, declara la palabra, que por causa del pecado la muerte entró en nosotros. De manera que delante de Dios todos nosotros éramos personas muertas. Amén. Y el Señor entonces tuvo que venir a nosotros, así como vino a esa tumba de Lázaro. Amén. Quitar de en medio algo que nos apartaba de Él, que es el pecado. Amén. Así como esa roca fue quitada de en medio. Y entonces en esa tumba, que era oscura y que solo había muerte, empezó a entrar algo, ¿no? La luz. Entró la luz. Amén. Como dice allá en Juan, la luz venía a este mundo. Amén. Cuando el Señor Jesús vino del cielo, se hizo hombre y vino hasta la tierra, Él trajo la luz de Dios nuevamente. Amén. Trajo la luz en medio de estas tinieblas. Amén. En medio de las tinieblas que había, de la potestad de las tinieblas, el Hijo de Dios hecho hombre viniendo a esta tierra, es la luz de Dios viniendo a este mundo. Ahora la luz ilumina. Amén. Pero ocurría algo, la luz sola no era suficiente. Amén. El Señor Jesús vino y trajo la luz, ¿no? Y dice que la vida era la luz de los hombres. Pero aunque ya había luz en la tumba de Lázaro, Lázaro seguía sin vida. Amén. Aunque hubiese luz, la muerte le impedía que él pudiera ver esa luz que ahora estaba dentro de la tumba. Se necesitaba entonces la palabra de Dios, amén, y el escuchar la palabra del Señor Jesús en Lázaro hizo que ocurriera un milagro. Lázaro resucitó, amén, y entonces Lázaro volvió a tener vida, y el Señor le dice, ven fuera ¿de qué? De esa tumba, y es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dios nos ha sacado, por medio de su Hijo, nos ha sacado de la muerte a la vida, nos ha trasladado del imperio de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Nos ha sacado del mundo y nos ha trasladado a su reino. Amén. Ese es el ven fuera que nos ha dicho el Señor, y nosotros hemos escuchado su voz, hemos creído y por la fe hemos recibido entonces vida en el Hijo de Dios. Amén. Entonces ya estamos fuera. Amén. Claro, el Señor tiene que seguir trabajando, porque aunque Lázaro se paró, estaba vendado, ¿verdad? Estaba con todas esas cosas que le ponían en la tumba, porque los envolvían en sudarios, los vendaban, les amarraban los pies, las manos. Entonces el Señor tuvo que decir, desatadle, ¿no? Entonces es el trabajo que el Señor continúa haciendo en nosotros. Ya hay vida en nosotros, amén, por el Espíritu. Pero así como Lázaro tenía que entonces irle quitando las vendas, irle desatando sus pies para que esa vida se fuera expresando. Ya Lázaro estaba vivo, pero no podía caminar todavía, pero ya estaba vivo, amén, ya había vida en él, pero él necesitaba ser desatado. Asimismo, en nuestro espíritu ya tenemos la vida de Dios, amén, pero necesitamos empezar a ser desatados de muchas cosas. Muchas vendas tienen que ser quitadas de nuestros ojos, muchas ataduras tienen que ser quitadas de nuestras manos para poder servir al Señor, muchas ataduras tienen que ser quitadas de nuestros pies, amén, para poder con libertad servir y seguir al Señor, amén. Entonces lo que ocurrió en la vida de Lázaro ocurre también en nuestras vidas. Y quiero que leamos algunos versículos conocidos, pero solamente para que recalquemos esto. En el libro de Colosenses, o leamos primero en el libro de Efesios, en el capítulo 2,
Dice así, capítulo 2. Y Él os dio vida. Amén. ¿Se dan cuenta cómo Él hace lo mismo que hizo con Lázaro? Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Por gracia, por pura gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces este pasaje nos muestra cómo nosotros estábamos muertos y Él vino a darnos vida y nosotros tomamos de esa vida, amén, por la fe, amén, por gracia mediante la fe, amén. Él nos ha resucitado nuevamente, Él nos ha dado una novedad de vida. ¿Cómo lo hizo? Dándonos el Espíritu que vino a nosotros. Él nos limpia de nuestros pecados con su sangre, envía a su Santo Espíritu a morar en nosotros y entonces tenemos nuevamente vida en nosotros. Amén. Ahora pasemos al libro de Colosenses, hay unas páginas más adelante, en el capítulo 2 de Colosenses. Leamos desde el verso 12, dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Amén. En el cual fuisteis también, ¿qué? Resucitados con Él. ¿Cómo fuimos resucitados con Él? ¿Cómo fue el hecho de que nosotros hayamos sido resucitados con Él? ¿Mediante qué? Mediante la fe. Amén. O sea, ¿cómo recibimos nosotros esa resurrección de parte de Dios, esa nueva vida, esa novedad de vida? ¿Cómo lo hacemos? Mediante la fe. Amén. El Señor nos da por gracia a su Hijo, sin merecerlo, sin Él tener que hacerlo, Él en su misericordia nos lo da. Amén. Y nosotros mediante la fe tomamos de la vida que Él nos da y entonces opera la vida de resurrección en nosotros. Amén. Es mediante la fe que nosotros podemos ver esto. Amén. No fuimos resucitados como Lázaro, es decir, no es que nosotros hubiésemos estado en una tumba, amén, y el Señor nos haya dado, y estuviésemos muertos y el Señor nos haya dado una vida biológica nuevamente como se la dio a Lázaro, sino que lo nuestro es mediante la fe, por el Espíritu, hemos nacido del Espíritu, amén, mediante la fe. Entonces dice, y vosotros estáis muertos, sepultados con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esta es la manera en que Él nos da vida, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Por tanto es que, por cuanto hemos recibido esa vida, amén, por cuanto ahora nosotros somos nuevas criaturas, por cuanto el Señor nos ha resucitado juntamente con Él, amén. Por tanto, nadie os juzgue en ¿qué? En comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Dice así más adelante en el verso 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces fíjense que aquí ocurre algo en este pasaje. El Señor, ¿qué nos muestra? Y es el aspecto de la vida, lo que representa Lázaro. ¿Amén? Lázaro había resucitado de entre los muertos. Ya leímos que nosotros también hemos resucitado juntamente con Cristo y tenemos ahora vida de Dios en nosotros. Estamos vivos nuevamente para Dios. Amén. Limpios de nuestros pecados, recibiendo el Espíritu, tenemos una nueva vida en Cristo. Amén. Pero ahora nos dice entonces, por tanto, por cuanto esa vida está en vosotros, amén, no nadie os juzgue en estas cosas. Amén. ¿Por qué entonces se someten a mandamientos externos tales como no gustes, no toques, no manejes? Amén. ¿Por qué entonces se someten a guardar días nuevos, lunas, todos estos conforme a mandamientos y a doctrinas de hombres? Amén. Entonces, fíjense que el aspecto de la vida en medio de la iglesia se apaga cuando hay un aspecto de la carne en medio de nosotros. ¿Amén? Cuando hay legalismo, cuando no hay vida de Dios, sino legalismo o religiosidad. El Señor no quiere encontrar en medio de nosotros religiosidad, ni mandamientos externos, ni legalismo. Lo que Él quiere encontrar en nosotros, para Él morar a plenitud en su casa, es vida. La vida de Él expresándose en cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, hermanos, en medio de la casa de Dios, todo lo que se haga debe ser producto de la vida de Dios en sus hijos. Amén. No deben haber legalismos. No deben haber imposiciones religiosas hacia las personas. Amén. Porque eso, contrario a la vida de Dios, la apaga, la quita de en medio. Amén. Lo único que hace es meter nuestras manos sucias en medio de la casa de Dios. Lo único que hace es tomar de nuestra carne que está en mortandad y ponerla en medio de la casa de Dios y apagar su vida. Por eso, hermanos, todo lo que el Señor produzca en medio de la iglesia tiene que ser producto de la vida que Él nos ha dado a nosotros. ¿Amén? Hermanos, si nos reunimos es porque tenemos ese testimonio en nuestro espíritu de que vamos a buscar al Señor. Amén. No porque alguien nos lo imponga. Amén. Si participamos del pan, no lo podemos hacer de una manera religiosa, sino entendiendo, comprendiendo claramente lo que estamos haciendo y porque el Espíritu lo produce en nosotros. Y entonces esa vida de Dios se va manifestando. Amén. Si nos ponemos el velo, es porque el Espíritu ha hecho esa obra en nosotros. Amén. Y producto de la vida que hay en nosotros, entonces manifestamos ese tipo de cosas en medio de la casa de Dios. Amén. No es porque se obligue, no es porque sea un mandamiento, no es porque hayan estatutos escritos aquí en medio de los hermanos donde diga que nosotros debemos vestirnos de una manera, que venimos a vestirnos de esta manera. Amén. Sino es porque el Espíritu, lo que la vida de Dios produce, eso es lo que Dios quiere encontrar. Amén. ¿Saben por qué Lázaro no era mencionado antes? Porque Lázaro no podía sentarse a la mesa con el Señor, porque estaba muerto todavía. Amén. Pero cuando ha resucitado, entonces podemos tener comunión con Él. Amén. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Volviendo al libro de Juan. Volvamos ahí un poquito a Juan y seguimos estudiando este aspecto de Lázaro. Amén. Al libro de Juan, entonces dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Amén. Entonces el aspecto de la vida nos lleva a ver que todo lo que hay en la casa de Dios es producto de esa vida. Amén. No producto de la religiosidad, ni del legalismo, ni de mandamientos externos. Amén. Dice más adelantito, ¿no? El que había estado resucitado de los muertos. Dice, e hicieron allí una cena. Dice, Marta servía, luego vamos a ver el aspecto de Marta, pero luego dice, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Amén. O sea, que la vida produce comunión. Amén. La vida produce comunión con el Señor. Amén. Si nosotros hemos recibido su Espíritu, el Espíritu de Dios nos trae la comunión del Padre con el Hijo y nos da la comunión unos con otros. Amén. Producto de la vida es la comunión. Amén. O sea, si estamos juntos, no debe ser por ninguna razón diferente a que el Señor nos haya dado vida.
y a que queremos estar aquí teniendo comunión con el Señor. Amén. No hay otra razón para que estemos juntos, hermanos, sino buscar comunión con Él, con el Señor, estar a la mesa con Él. Amén. Para escuchar qué Él quiere decirnos. Amén. Para conocerlo cada día más a Él. Amén. Entonces la vida del Espíritu en nosotros es lo que Él quiere encontrar. Hermanos, donde haya religiosidad, el Señor no va a poder morar allí. Eso era lo que Él encontraba en Jerusalén. En Jerusalén encontraba legalismos, religiosidades. Amén. Nosotros no somos un grupo religioso. Nosotros somos personas que han pasado de la muerte a la vida. Y que hemos conocido quién es el que nos ha resucitado. Y porque le hemos conocido, queremos tener comunión con Él. ¿Ustedes creen que después de Lázaro haber pasado por esa experiencia, Él quería apartarse del Señor Jesús? No, porque Él sabía que ahí era donde Él iba a encontrar siempre la verdadera vida. Amén. Él quería que todo el tiempo estuviera en su casa, quería aprender más de Él, estar todo el tiempo con Él. Amén. Esa es producto de la vida con el Señor. Amén. Entonces todo lo que haya en medio de nosotros tiene que ser producto de eso. Hermanos, no fabriquemos cosas de nuestra fuerza, por nuestra insistencia. De nada sirve si estamos reuniéndonos porque es que los hermanos nos insisten mucho en que nos reunamos. Amén. Más bien es porque el Señor, amamos al Señor. Vamos a tener comunión con Él. Él perdonó nuestros pecados. Vamos a alabarlo, a agradecerle, a bendecirle. Amén. A escuchar las palabras de su boca. Ahí el Señor puede venir y encontrar vida en medio de su casa. Amén. Amén. Entonces, el primer aspecto que el Señor encontraba en Betania era a Lázaro, el que había estado muerto y vivió. Amén. La vida del Señor por su Espíritu. Amén. Lo que proviene del Espíritu. Amén. Y luego entonces nos dice, ¿no?, el otro aspecto que hay allí en Betania. Otra persona más. ¿Quién? Marta. No estaba solo Lázaro, sino que también estaba Marta. Y Marta entonces nos habla de un aspecto, ¿no? Entonces cuando vemos ahí, volviendo otra vez a Lucas, vamos a estar leyendo Lucas ahí, Juan, para ver el contraste. Entonces en Lucas, en el capítulo 10, ya vimos que no se menciona ni siquiera a Lázaro, pero luego sí, gloria al Señor. Nosotros no estábamos para Dios, pero ahora sí. Amén. Entonces dice, en el versículo 40, el 39 habla de María, que vamos a verlo más adelante, pero el 40 habla de Marta. Marta recibió al Señor en su casa y dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esto es lo que ocurre en este pasaje. Ahora veamos en Juan 12. ¿Qué se dice de Marta? En el verso 2, en Juan 12, 2. Le hicieron allí una cena, como ya vimos. ¿Qué dice? Marta servía. No dice más. Hay algo que fue cortado, ¿no? Algo pasó en Marta cuando nosotros comparamos el primer pasaje y cuando nosotros comparamos el segundo pasaje. El aspecto que representa Marta claramente es el servicio. ¿Amén? Marta representa el servicio en medio de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que ocurre en nosotros cuando recibimos la vida de Dios es que queremos entonces servirle, queremos agradarle. ¿Amén? Queremos hacer para la gloria del Señor, prestar un servicio para el Señor. Es algo natural en nosotros ahora como hijos de Dios, querer servirle. ¿Amén? Entonces Marta representa el servicio en medio de la casa de Dios. ¿Amén? Es algo legítimo. Cuando nosotros tenemos vida, entonces queremos servir al Señor. ¿Amén? Queremos ser sus siervos. ¿Amén? Entonces, cuando vemos qué ocurrió en la vida de Marta, nos damos cuenta que Marta siempre quiso estar sirviendo en su casa. ¿Amén? Entonces, un aspecto que el Señor quiere encontrar en medio de su iglesia es el servicio. Él quiere que haya servicio para Él. ¿Amén? Que haya servicio en medio de los hermanos. Él quiere encontrar eso cuando Él estemos juntos. Amén. Él quiere ver que unos hermanos se sirvan a otros. Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. Amén. Que estemos pendientes para servir de alguna manera al Señor conforme el Espíritu nos dirija para hacerlo. Pero viendo la vida de Marta nos damos cuenta entonces que ese servicio que es legítimo
en medio de la casa requiere de un perfeccionamiento. Amén. Y nosotros podemos verlo por cómo inició el servicio de Marta ya en Lucas y cómo terminó siendo el servicio de Marta después de que Lázaro había resucitado. Amén. Entonces, antes de que Lázaro resucitara, en el pasaje de Lucas vemos que a Marta se le añaden muchas cosas, ¿no? Ella hace algo, pero ella también dice muchas cosas, ¿no? Cosas que nacen de su corazón, ¿no? Señor, ¿no te da cuidado? Mira, yo aquí sirviendo sola. Dile a mi hermana que también se pare y me ayude, ¿no? O sea, había un servicio, pero habían muchas cosas más también, ¿no? Pero cuando vemos en Juan, entonces solamente se dice, Marta servía. Parece que ya no habló. Parece que todo lo demás que dijo en el primer pasaje ya no estaba. Entonces su servicio fue perfeccionado. Amén. ¿Por qué es necesario que nuestro servicio sea perfeccionado? Hermanos, porque aunque nosotros queramos agradar al Señor, nuestra carne está. Y a veces el servicio que nosotros queremos prestar en medio de la casa del Señor todavía no ha sido perfeccionado. Y entonces cuando no ha sido perfeccionado, aunque servimos, empezamos a juzgar a los demás porque no juzgan, porque no sirven igual que yo. O servimos no solamente por servir al Señor, por agradarlo, por amor a Él, sino que servimos para ser reconocidos. Amén. Para que los otros nos vean. Amén. Para que se den cuenta que yo estoy haciendo esto. Entonces, el servicio en medio de la casa del Señor es un aspecto legítimo, pero tenemos que cuidar de que el servicio que se haga en medio de la casa de Dios sea perfeccionado. Y la manera en que es perfeccionado es que no nazca de nosotros mismos, sino que sea guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Porque solo cuando nosotros seguimos el Espíritu es que prestamos un verdadero servicio para el Señor. Cuando las cosas que hacemos nacen no de nosotros, sino de nuestra carne, ese servicio no es agradable al Señor. Más bien interrumpe la presencia del Señor en medio de los hermanos. Amén. Lo que venga de nuestra carne interrumpe, incomoda, amén, al Señor, quita la paz en medio de los hermanos. Lo que no provenga de la vida del Espíritu, quita la paz, amén, en medio de los hermanos. Por eso nosotros podemos alabar al Señor, pero aún en medio de la alabanza, pidamos que el Señor nos dirija en el Espíritu para que no seamos nosotros haciendo cualquier cosa en medio de la casa del Señor y que la presencia del Señor quizás se incomode, sino que pidamos que sea el Espíritu el que ponga en nuestros corazones la alabanza. Vamos a orar, claro, es legítimo orar, pero que sea el Espíritu del Señor el que conduzca esa oración en mi ser, amén, y que sea el Espíritu el que la ponga para nosotros levantar esa oración y que sea agradable para Él, amén. Entonces, nuestro servicio tiene que ser perfeccionado, amén, y esa perfección se logra en el Espíritu, amén. Y no es tan fácil, lleva tiempo a veces, porque nosotros cuando somos niños no alcanzamos a discernir bien las cosas. Asimismo, cuando recién recibimos al Señor no sabemos si esto lo hacemos en nuestra carne o verdaderamente viene del Espíritu, pero el Señor nos va ayudando, amén, nos va ayudando. Entonces, fíjense que la carne tiene unas maneras específicas de actuar, ¿no? El Señor nos muestra por su palabra cómo podemos discernir un poco cuando algo que nosotros hacemos para el Señor proviene de nuestra carne o cuando proviene del Espíritu, amén. Por ejemplo, le dice el apóstol Pablo a los Corintios, cuando fui a vosotros no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque habiendo entre vosotros iras, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales. O sea, la carne se manifiesta de esa manera. Cuando nosotros hacemos algo y no produce paz, sino más bien produce contienda. Cuando lo que nosotros decimos no trae paz, sino más bien produce contienda y división, ¿será que eso ha surgido del Espíritu? ¿Amén? ¿Qué produce lo que nosotros hacemos? ¿Amén? ¿Produce paz y tranquilidad? ¿O más bien produce contienda, celos, divisiones, dificultades entre los hermanos? ¿Amén? Entonces ahí vamos dándonos cuenta si lo que hacemos nosotros lo hacemos para el Señor. ¿Amén? La carne tiene sus manifestaciones. El Espíritu también trae sus manifestaciones. También trae paz, trae gozo, trae los frutos del Espíritu en medio de la casa.
Amén. Entonces, eso se puede percibir. Yo no sé si los hermanos han pasado a veces por esas circunstancias. Amén. Que a veces en medio de las reuniones hay circunstancias que como que cortan la presencia del Señor. Y sentimos que eso que se percibía en el medio de la reunión es cortado por algo, ¿no? A veces es porque queriendo servir al Señor, más bien interrumpimos lo que el Señor quiere dar en medio de la casa. Entonces nuestro servicio tiene que ser perfeccionado, tiene que ser guiado por el Espíritu. Él dice así, el Espíritu dice, Él, hablando del Señor Jesucristo, el Espíritu dice que Él le glorificará. O sea que cuando algo es nacido del Espíritu, quiere glorificar a Dios. No es para gloriarnos a nosotros mismos. Marta quería ser reconocida por su servicio. Y tuvo que ser perfeccionada hasta que solamente se diga de ella, Marta servía. ¿Amén? El Espíritu cuando produce algo en nosotros, lo hace para la gloria de Dios, no para que nos vean. ¿Amén? No para que se den cuenta que yo estoy haciendo. ¿Amén? No para hacerme sentir en medio de la reunión o en medio de la iglesia. No, todo lo que hagamos que sea para gloria de Él. Y si es nacido del Espíritu, es solo con esa intención de glorificar al Hijo de Dios, al que está en medio nuestro. El que está en medio de su casa tiene que ser glorificado. ¿Amén? Entonces, el servicio tiene que ser nacido del Espíritu. Lo que es nacido de nuestra carne no es agradable para el Señor, más bien causa dificultades en medio de la casa de Dios. ¿Amén? Es el ejemplo de Abraham. Abraham no esperó a Isaac, que es lo que es nacido conforme a la promesa, lo que proviene del Espíritu. Él no pudo esperar a que eso se manifestara, sino que se adelantó y entonces tuvo a Ismael. ¿Y qué problema se le vino a Abraham con Ismael? ¿No? Entonces, cuando nosotros no esperamos la dirección del Espíritu y no esperamos que nuestro servicio sea perfeccionado por el Espíritu, entonces el servicio sea legítimo. ¿No? Entonces, ese aspecto del servicio quiere el Señor encontrar en medio de su casa. Qué precioso es, hermanos, cuando los hermanos comienzan a servir al Señor, pero lo hacen sin ningún interés diferente que agradarlo a Él. Qué precioso es cuando no hay ningún interés diferente al servirnos unos a otros, porque nos amamos, porque amamos al Señor. Amén. Ese es el verdadero servicio de la casa de Dios. Y Dios quiere ser servido. Amén. Marta estaba pendiente de las necesidades del Señor. Después el Señor le dice a Marta, afanada y turbada. El afán viene de la carne. Amén. La turbación viene de la carne. Afanada y turbada estás con muchas cosas, Marta. ¿No? Muchas cosas, Marta. Ay, Señor, pero este hermano no hace lo mismo que yo hago, y yo creo que lo más importante es hacer lo que yo hago, y yo aquí arreglo las sillas, pero nadie me ayuda a arreglar las sillas. Eso es algo que es nacido quizás todavía un poco de nosotros. ¿Quiere decir que tenemos que dejar de arreglar las sillas? No, solo que tenemos que arreglar las sillas por la dirección del Espíritu y de la manera correcta. Amén. Entonces, el servicio es otro aspecto y está representado en Marta. ¿Amén? Que en medio de nosotros haya servicio, haya adoración para el Señor, haya alabanza, haya administración de su palabra. Amén. Haya administración para las necesidades de los hijos de Dios. Eso quiere el Señor encontrar en su casa. Por eso Él se sentía acogido allí. Porque yo me imagino que cuando Él llegaba, Marta inmediatamente iba a limpiarle los pies, a quitarle las sandalias, a ofrecerle una bebida. Y todas esas cosas el Señor se sentía entonces acogido ahí. Amén. Entonces ahora estamos nosotros en su casa para servirle. Amén. Amén. Entonces terminemos, hermanos, con el último aspecto que es referente a María. Amén. Entonces en Lucas se nos dice de María, en Lucas capítulo 10 se nos dice de María así, verso 39. Esta, o sea, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Amén? Ahora veamos qué nos dice en Juan. Amén. Dice Juan, dice en el versículo 3 de Juan 12. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces aquí estaba María, ¿no? Otro aspecto que el Señor quiere encontrar en su casa. Y María claramente representa el aspecto del quebrantamiento.
el quebrantamiento. María representa el quebrantamiento en medio de la casa de Dios. La consagración, pero la consagración por medio del quebrantamiento. ¿Amén? María es recordada como la mujer que quebró ese frasco de alabastro a los pies del Señor. Y eso nos habla del quebrantamiento. Entonces, otro aspecto que el Señor quiere encontrar en medio nuestro es quebrantamiento. Amén. Hermanos, tenemos vida en Cristo. Tenemos que ser guiados por su Espíritu para que esa vida se manifieste. Debemos servir al Señor. Amén. Pero si no hay quebrantamiento en nuestras vidas, el Señor no puede morar a plenitud en medio de nosotros. Amén. Hermanos, nosotros podemos ser como María. ¿Cómo vemos a María en el primer pasaje, antes de que Lázaro resucitara? Sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. ¿Está mal? No, no está mal. Es necesario oír la palabra del Señor. Es necesario escuchar al Señor. Venimos aquí para eso, para estar a sus pies y que Él nos hable y que Él nos enseñe. Amén. Pero en esa primera visita, María solamente escuchaba. Hoy estamos escuchando. Amén. Ahora necesitamos que el Señor nos quebrante. Amén. Porque cuando María estaba en el primer pasaje, el Señor Jesús pasó por primera vez por su casa. María escuchaba la palabra del Señor Jesús y ella estaba a sus pies maravillada de todo lo que Jesús le estaba diciendo, pero ella tenía en su cuarto algo guardado y eso que estaba allí guardado permanecía intacto. Ella sabía que ese perfume estaba allí, pero no fue movida a quebrar ese perfume y a derramarlo a los pies del Señor. Entonces nosotros estamos aquí en medio de la casa de Dios, amén. Tenemos vida, queremos servir al Señor, amén. Escuchamos su palabra, queremos ser quebrantados. Hay quebrantamiento en nuestras vidas. Si no hay quebrantamiento en nuestras vidas, nosotros no vamos a hacer esa Betania para el Señor. Amén. Hermanos, nosotros podemos pasar años reuniéndonos. Podemos pasar años estando juntos. Podemos pasar años escuchando palabra del Señor. Y aún así no permitir que el quebrantamiento del Señor obre en nuestras vidas. Podemos seguir siendo los mismos. Podemos seguir siendo tan duros como éramos al principio. Nuestro corazón puede seguir siendo igual de orgulloso. Podemos seguir tratando a los hermanos de la misma manera como lo hacíamos al principio. Podemos seguir siendo insensibles en la presencia del Señor y para con los hermanos. Podemos seguir juzgando a los hermanos de la misma manera. Necesitamos quebrantamiento. Necesitamos que el Señor nos quiebre, nos rompa este corazón duro que nosotros tenemos. Amén. Si en nuestra reunión no venimos a dar el fruto de nuestro quebrantamiento, sino que participamos en la dureza de nuestro corazón. Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe si nosotros hemos sido o no hemos sido quebrantados. Él sabe si en nosotros todavía hay cosas guardadas que no han sido tocadas. Él sabe si nosotros seguimos manteniendo cosas guardadas en nuestro cuarto que todavía no le hemos querido entregar a Él. Él sabe, conoce nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ser quebrantados por el Señor. Y el Señor nos quebranta de muchas formas, hermanos. Pero la principal forma en que el Señor nos quebranta es por circunstancias a veces difíciles. Es para que su humildad gane un poquito más de espacio en nuestras vidas. Él a veces toca nuestro orgullo, hace que seamos heridos en nuestro orgullo. Y ahí el Señor entonces nos quebranta un poco y hace que su humildad brote un poquito más en nosotros. Amén. El Señor a veces toca otros aspectos de nuestras vidas para que eso sea quebrado y brote más bien lo que hay dentro de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos quebrantamiento. En la iglesia tiene que haber quebrantamiento. Nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros, tiene que haber quebrantamiento, hermanos. Si nosotros queremos que la presencia de Dios se manifieste de una mejor manera en medio de nosotros cuando estamos juntos, pidámosle al Señor que nos quebrante a cada uno de nosotros. Amén.
que quiebre nuestra vida. Amén. Porque solamente si nosotros somos quebrados es que la casa se va a llenar del olor del perfume de Dios. Amén. Solamente ahí. Amén. Y entonces el Señor se va a agradar de eso. Amén. Entonces ese aspecto del quebrantamiento, hermanos, es muy necesario. Yo les cuento algo a los hermanos, normalmente una experiencia que el Señor me permitió ver y que siempre la recuerdo porque fue como una manera en la que el Señor me habló a mí. Una vez estábamos nosotros en Sogamoso, cuando éramos todavía más niños y vivíamos allá todos, y en Sogamoso se acostumbraba mucho que en un festivo, en un día así de fiesta normal, salían las familias a hacer una hoguera al lado del río. Aquí también se acostumbra, con nuestra hermana Clery lo hemos hecho, y ponemos unas piedras, hacemos una fogata en medio de esas piedras y ponemos una olla allí para hacer una sopa y compartimos juntos al lado del río. Entonces sacamos piedras del río, hacemos un fogón con ellos y en medio de esas piedras ponemos fuego y encima de las piedras ponemos la olla y se hacía así la sopa para la hoguera, ¿no? Y entonces una vez ocurrió algo que a mí me llamó la atención. Cuando ya se terminaba la sopa, se hacía todo, se apagaba el fuego, para apagar el fuego y que no quedara ahí prendido eso, se traía agua fría del río, ¿verdad? Y se ponía sobre las piedras que estaban calientes. Y ocurría algo cuando esas piedras calientes entraban en contacto con el agua fría. Se quebraban, se partían por la mitad, estallaban y se rompían en la mitad, porque estaban calientes y de un momento a otro entraban en contacto con el agua fría y eso hacía que se rompieran, ¿no? Y el Señor como que me habló con eso, porque fíjense que esas piedras que habían sido usadas para el fogón y se calentaron, eran piedras que habían estado por años en el río, y sin embargo habían sido sí moldeadas por fuera un poquito, ¿verdad? Por eso son redonditas las piedras del río, por el fluir del agua, pero no habían sido quebradas. El agua, por más que les pasó, nunca pudo quebrarlas, ¿no? Fue necesario entonces sacarlas del agua, ponerlas al fuego, amén. Y cuando estaban en el fuego, entonces una sola gota de agua era suficiente. Y cuando esa gota de agua caía en la piedra, se partía la piedra. ¿Por qué tanta agua corriendo a través de las rocas no pudo quebrarla? Pero ahora una sola gotica era suficiente para que la piedra se rompiera. Ah, el fuego, ¿no? El fuego purificador, las experiencias difíciles. Amén. ¿Cuánto escuchamos la palabra? Mucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Señor es mi proveedor? Muchas veces, ¿no? Pero, ¿cuándo somos quebrados por esa palabra? Ah, cuando tenemos necesidad. Cuando el Señor nos saca de escuchar muchas veces eso y estamos en una situación de estrechez y de pronto el Señor nos dice, yo soy tu proveedor. Ah, ahí eso nos quiebra, amén. Eso verdaderamente nos rompe. A veces hemos escuchado que el Señor es nuestro sanador, pero cuando estamos en enfermedad, que podamos escuchar esa palabra del Señor, eso es diferente, ¿no? Es diferente porque somos quebrados. Amén. Entonces necesitamos del fuego, necesitamos que el Señor nos trate. Amén. Con experiencias a veces difíciles y entonces esa palabra que tanto hemos escuchado a sus pies nos rompa, nos quebrante. Amén. Y nos permita conocerle un poquito más. Amén. Y ahí el Señor, cuando Él ve corazones quebrantados, en medio de su casa, ahí el Señor mora. Ahí el Señor se siente acogido. Amén. Porque siente el olor de lo que Él ha hecho. Amén. Ya no siente la dureza, sino el olor. Ahora, hermanos, todos estos aspectos van juntos. No puedes quitar ninguno de ellos. Amén. Porque si tú pones el quebrantamiento sin que esté la vida, ay, hermano, ¿sabes qué pasa cuando nosotros nos quebramos y no hay vida de Dios en nosotros? No sale perfume de nardo puro. Salen aguas reposadas que huelen muy feo. O sea que de nada sirve el quebrantamiento si la vida de Dios no está en nosotros. ¿Amén? Solo vale la pena romper el frasco de alabastro si dentro hay un perfume de nardo puro. Amén. Que es la vida de Dios. Pero si no está la vida de Dios en nosotros, ay, hermano, cuando pasamos por cosas difíciles, no sale nardo puro. Sale un olor bien difícil, ¿no?
Cuando somos tocados y no estamos llenos del Espíritu, cuando nos toca nuestro orgullo y estamos en nosotros mismos, estallamos y decimos lo que queremos decir. Entonces, la vida, el quebrantamiento, solo sirve si hay vida. ¿Amén? El servicio solo sirve si hay vida. Y el servicio solo sirve cuando ha habido primero quebrantamiento. Porque cuando no ha habido quebrantamiento, nosotros queremos servir, pero vamos y servimos de una manera incorrecta. ¿Amén? A veces queremos lavar los pies de los hermanos y no usamos un agua tibia y una tela suave para limpiárselo, sino que usamos un agua hirviendo. ¿Amén? Y una lija, y venga a decirlo. Porque no hemos sido quebrantados, ¿no? Somos muy duros para servir todavía, ¿no? Queremos animar a los hermanos, pero lo que hacemos es regañarlos, ¿no? Y hacerlos sentir mal, ¿no? Queremos animar a los hermanos, pero en realidad no son animados, sino son opacados y son menospreciados, porque todavía somos muy duros, no hemos sido quebrantados. Entonces el servicio se perfecciona cuando hay quebrantamiento. El quebrantamiento sirve cuando hay vida, ¿amén? Y la vida nos da la capacidad de servir correctamente. Ninguno de estos tres aspectos podemos quitarlo en medio de ellos. Todos estamos involucrados en esto, hermanos. Si nosotros queremos que la presencia del Señor esté en medio de nosotros, en medio de su iglesia, pidámosle al Señor que su vida sea en nosotros, que Él encuentre servicio y que haya quebrantamiento en nuestras vidas. Amén. Que estos tres aspectos, así como Él lo encontraba en Betania, los encuentre también en medio de nosotros. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Digno es el Cordero